Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se hallen visualizando la presente clase o el presente plan de clase planificado y organizado en esta presentación. Pues soy Carmelo Enrique Mesa Luna, eh, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía y cursante del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y en esta actividad pretenderé dar una semblanza práctica de un plan de clases que puede ser utilizado por cualquier docente de una institución educativa, sea pública o sea privada. Quiero dejar algo en claro, y es que no voy a utilizar un guión, no voy a utilizar un monólogo que me ayude a romantizar o a estetizar esta presentación, sino que quiero hacer esto de forma más espontánea, de forma más libre y autónoma, de acuerdo a las competencias comunicacionales, sean docentes o sociales, que he estudiado y que me han ayudado para, en algunas ocasiones, representar los textos o representar algún video o comunicarme básicamente. Esta es una actividad, un plan de clase que contiene una estrategia general, propósito de formación, un tema, una metodología, unos saberes previos, contenidos, actividades, logros, herramientas y criterios de evaluación. Lo que se insta es que por medio de este plan de clase, que frague todos estos contenidos, todos estos aspectos fundamentales constitucionales, se prevea algo bien hecho, algo bien constituido, por decirlo así, que pueda ser aplicado de la mejor forma, que pueda ser aplicado de una forma directa, de una forma pedagógica, académica, transversal, horizontal. Bueno, sobre la actividad se entiende que es un plan de clase, obviamente. Es un plan de clase puesto en una presentación de forma más dinámica, de forma más interactiva, con el fin de que algún docente en la posteridad de los procesos de aprendizaje y de estudio y de análisis de las comunidades afrocolombianas lo emplee en su clase. Es una actividad, es un plan de clase que puede ser utilizado, perdón, por cualquier docente de cualquier área, ya que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es de carácter obligatorio y puede ser utilizado de cualquier docente, como se dijo. Bueno, se emplea la comunidad de aprendizaje por indagación como estrategia general de la actividad, como estrategia general del plan de clase, que no es sino una estrategia que se prevé en la investigación filosófica, que se prevé en la indagación social y cualitativa de algunos fenómenos o de cualquier tema en general, que se trabaja mayoritariamente en grupos de 3 o en grupos de 4 o en grupos de 5 estudiantes, que a la vez se entiende como un medio y no un fin del plan de clase. Es decir, esta estrategia general es una forma de operativizar o instrumentalizar el plan de clase a favor de hacerlo mucho más contextual, a favor de hacerlo mucho más directo. En más información puede el docente buscar y aprender el tema de la estrategia general, que no es sino lo que se dijo, la comunidad de aprendizaje por indagación. Se tienen tres propósitos de formación que se centran en el estudiante y en las capacidades de este, que en primer lugar parten del reconocimiento del concepto de afrocolombianidad por medio de la historia. En segundo lugar, la explicación de la importancia, la capacidad de explicar la importancia y rol de la cultura afrocolombiana. Y en tercer lugar, la facultad de identificar problemas y presentar soluciones a determinados contextos o a determinados fenómenos sociales que poseen estas comunidades afrocolombianas. Recomendaría al docente que ahondara sobre los contenidos de la presentación, sobre los contenidos de los propósitos de formación, ajustados a cada uno de los momentos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que de forma obligatoria se presenta en la institución. El tema general es el concepto de afrocolombianidad. Es un concepto que viene siendo estudiado no para
saberlo, sino para constituir la relevancia, aceptación, inclusión, reconocimiento, identificación de estas comunidades afrocolombianas. Es un tema que parte de la historia, que parte de la cultura, que parte de la forma organizacional de estas comunidades afrocolombianas, que mayoritariamente se centraron en Latinoamérica, y como estadía o como continente bueno, un continente una estadía que se da gracias a la explotación y al comercio de las personas de África. Entonces el concepto de la afrocolombianidad. Esto es un tema que se va a articular en los saberes previos, en los contenidos, en las actividades y en los criterios de evaluación. Por lo tanto, recomiendo al docente que utilice el siguiente video, que también lo pueden utilizar los estudiantes para comprender el ejercicio o bien sea el tema respectivo a trabajar. La metodología. ¿Qué es la metodología? Pues en el área de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el área de este plan, es una tecnificación de la actividad, es una instrumentalización de la actividad. Entonces, en primera instancia, por primer momento de la metodología, se pretende un trabajo colaborativo, un trabajo grupal entre grupos de estudiantes de 3 o 4 o de 5 estudiantes, o si se pretende de forma individual, pero esto pues distaría de los propósitos de la comunidad de indagación. En segunda instancia, pues hay un debate que nace a partir de la indagación del primer momento sobre el concepto histórico cultural de la afrocolombianidad por parte de los estudiantes. En tercer lugar, hay un trabajo basado en problemas, hay un trabajo que se basa en identificar ciertos problemas o un problema determinado de estas comunidades afrocolombianas. Puede ser comunicacional, puede ser de analfabetismo, puede ser político, cultural, económico o cual presente el estudiante. ¿Qué se van a evaluar? ¿Qué se va para organizar la clase en primera instancia? También se pretende que el docente pues interactúe con los estudiantes y los estudiantes interactúen entre sí y para con el docente sobre, en primer lugar, lo que entiende por afrocolombianidad, lo que entienden estos estudiantes por el concepto de afrocolombianidad, como también interactúen sobre la conceptualización del desarrollo de estas comunidades afrocolombianas a partir de la historia, a partir de los momentos históricos. En tercer lugar, pues se pretende una conceptualización, un debate, una socialización de cómo la cultura afro ha tenido un papel, como también en Colombia, como también en otros países latinoamericanos. Y por último, dos saberes, la interculturalidad y las políticas nacionales, que han, es decir, cómo la interculturalidad como un fundamento entre culturas, como una interrelación, y las políticas nacionales se constituyen como elementos sustanciales para la conformación de grupos afrocolombianos. Los presentes contenidos, pues son herramientas que ayudarán al docente, que agraciadamente le ayudarán al docente y a los estudiantes a comprender ciertos problemas que se presentan en las comunidades afrocolombianas. Por tal motivo es indispensable que se desarrolle una revisión sobre estos presentes contenidos, aunque también pueden transversalizarlo, es decir, buscarlos a partir de los grupos de indagación. Se presentan para este plan de clase 5 actividades o más, dependiendo del docente, o puede sustraer o anexar una, que va desde la fase inicial, intermedia y final. En primer lugar, hay un diálogo, una conversación sobre los saberes previos. O sea, se retoman los saberes previos como componentes sustanciales para la identificación de problemas. En segundo lugar, hay un análisis de los videos y las lecturas que conciernen la identificación problemática. En tercer lugar, hay una presentación del problema seleccionado y una conceptualización de la cultura y política en relación con las comunidades. En cuarto lugar,
pues se genera un debate. Se genera un debate en cuanto el docente y los estudiantes pretendan redefinir las soluciones o anexar muchas más, con una mayor conceptualización. Bueno, la quinta actividad sí ya consta del docente, porque ya está en manos del docente qué pretende hacer en la quinta actividad, si es evaluar o si es pues desarrollar una conceptualización, otro debate. Se tienen 3 logros, no, perdón, 4. Hay unos 4 logros que estriban en primer lugar en reconocimiento del concepto de afrocolombianidad por medio de la historia. En segundo lugar, una determinación y explicación sobre cuán importante es el rol de la cultura afrocolombiana. En tercer lugar, la identificación de problemas y presentación de solución. Y en cuarto lugar, una identificación y resolución hipotética o praxeológica de estas. Estas son las presentes herramientas que pueden utilizarse para pues operativizar la clase. Herramientas didáctico-pedagógicas que el docente o la docente puede utilizar y que los estudiantes pueden manipular, que parten de oír, leer, ver y escuchar, decir y discutir, hacer y decir hacer. Se pretende evaluar por medio de estos criterios de evaluación 2 aspectos, lo individual y lo grupal, es decir, el trabajo individual y el trabajo en equipo. En primer lugar, lo individual pretende evaluar los saberes previos, la capacidad escritural y argumentaria, la estructura de los manejos, aportes, el manejo de los contenidos, el manejo de las referencias, las citas, porque también se integran las normas APAS, la de transversalidad, como en lo colaborativo se pretende evaluar qué significa el trabajo en equipo o cómo se desenvolvió todo el trabajo en equipo, como también esas facultades, habilidades del trabajo en equipo de los estudiantes. Y por último, también se va a evaluar la expresión y exposición de las soluciones. Sin embargo, ya todo queda a raíz del docente. ¿Cómo va a evaluar? ¿Qué va a evaluar? Por lo que estos son pautas para la evaluación del plan de clase. No siendo más, se finaliza esta presentación. Se finaliza esta exposición de un plan de clase que espero le sirva a cualquier docente para operativizar, no obligatoriamente, sino voluntariamente, en pro de identificar o analizar cómo actúan estas comunidades afrocolombianas o cómo actúa el concepto de afrocolombianidad en el país. Muchas gracias.